transmisión. Espero que estén disfrutando de las muchas y buenas bendiciones de nuestro amado Dios. Esta mañana quiero invitarles a meditar unos minutos en el Salmo 44. El Salmo 44, versículos 1 al 3. Quiero hablarles, hermanos, acerca de nuestra historia con Dios. Salmo 44, 1 al 3. Dice la Escritura: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Nuestra historia con Dios, hermano. Algo que es muy importante recordar y saber, hermanos, es que la mejor versión de una historia, cuando queremos escuchar una historia, la mejor versión de una historia es aquella que se cuenta de primera mano. Había un antiguo juego cuando uno era pequeño que se llamaba el teléfono descompuesto. No sé si usted lo jugó alguna vez. Se trataba de decir una frase que no fuera muy obvia, decírsela al oído a una persona, él una sola vez, él la tenía que escuchar, decírselo a otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pasar, y lo divertido era pues ver el proceso, ¿verdad? Las caras que hacían cuando escuchaban la frase, como diciendo: es cierto lo que me dices, y al final, cuando alguien decía, el último decía lo que le había llegado el mensaje, era un absurdo, era completamente diferente, era un juego muy divertido. Y el teléfono descompuesto, porque se iba pasando la información de uno a otro, a otro, a otro. Y hermano, eso es lo que muchas veces pasa, que las historias se distorsionan. Lo que escuchamos de lo que dijo, que alguien escuchó, eso es muy incierto de creer. Por eso, la mejor versión de la historia es la que se cuenta de primera mano. Aquí tenemos a el salmista diciendo: Señor, hemos escuchado, hemos oído, nuestros padres nos han contado. Porque, hermano, recuerde que para ese tiempo, cuando el salmista estaba escribiendo, la Biblia no estaba escrita en su totalidad, estaba siendo escrita, es más, estaba siendo vivida. Todavía estaba el tiempo que ahora nosotros escuchamos y que le podemos leer por la palabra de Dios, que ya como historia. En este momento todavía no estaba escrita en su totalidad. Así que mucho se dependía, hermano, para conocer las obras y los hechos de Dios. Mucho se dependía de la tradición oral, es decir, lo que los padres iban transmitiendo a sus hijos y a sus nietos, y ellos a su vez le transmitían a otro y a otro y a otro. Y ellos dicen: mira, escuchamos esas historias, lo que hiciste en los días, en los tiempos antiguos. Y está haciendo referencia, hermano, cuando vino el pueblo de Israel y entró a la tierra prometida, y que echó fuera a Dios o el pueblo a esas naciones paganas. Y dice el Salmo: no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Qué interesante, ¿no? Y qué importante, qué bonito este salmo. Cómo está recordando lo que Dios había hecho. Ahora, hermano, es verdad que nosotros tenemos ya la palabra profética más segura, y eso es la palabra de Dios escrita. Si nosotros queremos saber algo de lo que Dios hizo en la antigüedad, podemos nosotros leer la Biblia, y estamos seguros que esa es una historia de primera mano, porque si bien estos escritores que tenemos en la Biblia, Moisés, Isaías, Jeremías, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, si bien ellos son los que escribieron, la historia fue contada de primera mano, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró a estos hombres de Dios a que escribieran lo que Dios les había señalado. Así que, hermanos,
En cuanto a la historia de la antigüedad, tenemos la palabra de Dios y debemos estar atentos a ella. Es la palabra profética más segura, la escrita. Pero cuando yo hablo, hermano, de nuestra historia con Dios y de lo que estamos meditando, es acerca de nuestra historia con Dios. La gente sabe lo que Dios ha hecho con nosotros. La gente ha escuchado y mucho más importante, hermano, nuestros hijos Nuestros hijos han escuchado, es más, nuestro cónyuge ha escuchado lo que Dios ha hecho con nosotros cuando no hemos estado juntos, ya sea que estemos en el trabajo o que hayamos hecho un viaje de trabajo, un viaje de negocio, cuando andamos en nuestro día a día. Hermanos, Dios nos cuida a todos. Dios hace cosas asombrosas por todos, no solamente por los que salen a trabajar, sino por los que se quedan en casa. Y no hablo nada más de este tiempo de pandemia, desde toda la vida. Aún aquellas personas que se quedan en casa, ya sea porque estudian en casa o porque son amas de casa o por lo que sea, aún estas personas han visto la mano de Dios en su protección sobre ellos y los milagros que Dios obra y que Dios siempre obra. Así que, hermanos, muchas veces estamos gozando de las ricas bendiciones de Dios, pero no las estamos compartiendo. Otros oyen de nuestra historia con Dios, estamos formando una historia con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué importante el testimonio de Juan. Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, pero luego dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hermano, debemos de construir nuestra propia historia con Dios, nuestra propia historia con Dios. Debemos de proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros. Debemos de compartirle a los que nos rodean, a nuestros hijos, contar esas historias de cuando Dios nos libró, de cuando Dios nos consoló, de cuando Dios habló a nuestras vidas, incluso, hermano, de cuando estábamos mal y Dios nos tuvo que disciplinar. Qué difícil es a veces para los padres aceptar sus pecados delante de sus hijos y decirles: mira, hijo, quiero enseñarte algo que me pasó. Yo estaba metido en este vicio, yo estaba luchando contra este pecado, pero Dios en su misericordia fue tan bueno que Él me dio un jalón de orejas, que Él me dio una con la vara, que Él tuvo que disciplinarme. Mira lo que me pasó, y te lo cuento para que sepas que Dios es real, que Dios nos cuida, y para que entiendas que no pases por ese mismo problema, porque Dios a ti también te puede disciplinar. También contar, hermano, de las maravillas. Mira, hijo, cuando Dios me libró, en vez, hermano, de estar tratando de argumentar, de tratar de decir que sabemos todo de la política, todo de los deportes, todo de la pandemia. ¿Por qué no contamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Por qué no contamos ahí por las redes sociales a nuestros conocidos, a la gente que no conoce de Dios? ¿Por qué no le contamos qué bueno ha sido Dios con nosotros en este tiempo? Cómo Dios nos ha ido acompañando día tras día, y contar nuestra historia, contar nuestra historia. Qué hermoso cuando en la Biblia nosotros leemos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de David, del Dios de... ¿Y por qué no hablar, hermano, del Dios de César? ¿Por qué no hablar del Dios de usted? ¿Por qué, hermano, no apropiarnos
de nuestro Padre Celestial y decirles, mi Padre. Cuando leemos ahí en el libro de Proverbios la historia de Salomón, Salomón dice, porque mi padre me enseñaba y me decía. Esa es una historia, hermano. Esa es una relación personal con una persona. Perdón, tiene que ser, ¿verdad? Es la relación directa e íntima con una persona real en nuestras vidas. Entonces, hermano, hay que construir nuestra propia historia. Hechos 19:13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Hermano, debemos asegurarnos que nuestros hijos también tengan su historia personal con Dios. Primero necesitamos formar nuestra historia, nosotros mismos. Formar una relación tan real y tan clara con nuestro Dios que podamos estar formando una historia. Que cuando nosotros contemos los hechos del pasado podamos dar testimonio de que Dios estaba ahí y cómo Dios nos fue llevando paso a paso. Nuestras historias no deberían decir, y yo tuve mucha suerte porque, o fíjate que casualmente me pasó. No, nuestras historias deben decir, Dios, Dios, y que Él sea parte de nuestro relato, porque sin duda alguna que ha sido parte de nuestra vida, porque fiel es Dios. Ahora, también es importante, hermano, enseñarle a nuestros hijos que ellos comiencen a percibir a Dios y que ellos comiencen a tener una historia personal con Dios. Sí, que sepan que su padre y que su madre han tenido un Dios real y que escuchen nuestras historias, pero que esas historias les ayuden a ellos a entender que necesitan tener un encuentro personal con Dios y tener una vida personal con Dios. Qué hermoso es escuchar a nuestros hijos a dar una acción de gracias y decir, yo doy gracias a Dios porque oraba por esto y Dios me contestó. Qué hermoso es decir, escuchar que dicen, le doy gracias a Dios porque escuchamos los devocionales. Hermano, usted está escuchando los devocionales y Dios le está haciendo de bendición a usted. ¿Sus hijos los oyen también? Nos estamos asegurando de que sus hijos oyen los devocionales, porque si podemos compartir con todos algún programa que nos gusta, incluso alguna película, pero cuando se trata de predicaciones, de devocionales, lo estamos compartiendo también con nuestros hijos. Aquí encontramos la historia de estos. Dice la Biblia que 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Qué interesante, hermano. Este era jefe de los sacerdotes, judío, jefe de los sacerdotes. Y tenía 7 hijos. Y estos 7 hijos, hijos de un hombre prominente, hijos de un hombre sabio seguramente en las escrituras, o conocedor por lo menos de las escrituras, un hombre que seguramente debió haber tenido o debería, era su obligación, tener una relación directa y personal con Dios si es que era jefe de los sacerdotes, pero sus hijos, exorcistas ambulantes. Esa frase nos dice, hermano, que ya estaban tomando el exorcismo como un negocio. Habían escuchado de Jesucristo. Sabían que el nombre de Jesucristo tenía poder. Y vienen con estos y les dice, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. ¿No es triste? No es triste, hermano, que hijos de un jefe de los sacerdotes tenga que decir por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni siquiera lo conocían, ni siquiera tenían una relación personal con Jesús,
solamente habían escuchado del poder de su nombre, intentaban usarlo como si fueran palabras mágicas. ¿Cómo es la relación de nuestros hijos con nuestro Dios? ¿Están formando su propia historia? Hermano, es algo que nos debe preocupar y es algo que nos debe ocupar. Que nosotros nos aseguremos que nuestros hijos tienen una relación personal con Dios, que nuestros hijos sepan. Bueno, cuando nuestros hijos tengan necesidad de algo que nosotros comúnmente les estamos proveyendo, ropa, alimentación y etcétera, etcétera. Hermano, deben de nuestros hijos saber comenzar a pedir. Porque si yo veo a mis hijos sin ropa, sin calzado, hacemos todo lo posible por comprárselo. Hermano, podemos hacer ajustes ahí en nuestra economía, en nuestra administración para quitarle de aquí y darles allá. Y a veces, hermano, la cosa está apretada y nos tardamos 1, 2, 3 semanas en comprarlo y nos preocupamos y oramos, Señor, por favor, mi niño necesita, ayúdame a comprarle. Pero ¿y nuestros hijos? ¿Están orando? ¿Cómo pudieran dar acción de gracias a Dios por lo que reciben si no involucramos a Dios con ellos desde el principio? Que entiendan, hermano, que si les podemos comprar es porque nosotros ya le estamos pidiendo a Dios involucrarlos y que ellos también le pidan a Dios. Esos zapatos, esa ropa, esos cuadernos, ese alimento, ese regalo, esa salida divertida, eso, hermano, que se lo pidan a Dios primero. Hay que enseñarlos a orar para que ellos cuando reciban, no solamente nos digan gracias papá, gracias mamá, pero que su primer pensamiento sea, Dios contestó a mi oración. Porque hermano, Dios oye y contesta la oración de los pequeños. Hechos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí encontramos, hermano, Hebreos 11, los héroes de la fe. Y aquí encontramos, hermano, a hombres y mujeres que fueron dejados escritos en la palabra de Dios, contando sus historias con Dios. Y la Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Nuestra historia, hermano, debe de trascender, pero nuestra historia con Dios. Nuestra historia con Dios debe trascender. Nuestra relación con Dios debe ser tan personal y debe ser tan impactante para nosotros que la podamos compartir con otros, que otros conozcan nuestra historia y que ellos, hermano, puedan seguir recordando lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Que cuando alguien hable de nosotros y que alguien nos mencione, que no digan el amargado, el fariseo, el hipócrita, el ladrón, sino que digan, oh, el hermano, oh, el pastor, oh, la hermana, oh, aquel muchacho. Y que cómo Dios estaba con él, cómo amaba al Señor, cómo servía a Dios, cómo buscaba las oportunidades para hacer las cosas por Dios. Dios, que nuestra historia siempre esté incluido Dios, hermano, pero que nuestra historia trascienda. Qué triste, hermano, es el fallecimiento de una mala persona. Todo el mundo lo quiere olvidar. Todo el mundo quiere olvidarse de él, borrarlo de su memoria. Pero hermano, qué hermosa es la muerte de aquella persona que tuvo un positivo y gran impacto en nuestras vidas, porque esas lágrimas que se derraman ahí en el funeral, ahí en el panteón, esas lágrimas, hermano, son lágrimas de un dolor sincero en que le vamos a extrañar, pero que también en esos momentos podemos decir y podemos contar, yo tuve contacto con él, yo vi su fe, y recordarlo y hablar de él, o de ella y diciéndole cómo Dios fue real en su vida, cómo impactó su vida cristiana a nosotros, cómo impactó su testimonio de que Dios era verdadero y real. Hermano, debemos de formar nuestra propia historia con Dios. Debemos asegurarnos que nuestros hijos formen su propia historia y debemos de asegurarnos, hermano, que nuestras historias trasciendan, que la gente sepa que Dios en nosotros
es real, que ha sido real y que seguirá siendo real, que un día nos encontraremos con Él y que eso es verdad. Así que, hermano, le animo, siga adelante, confiemos en el Señor. Ánimo, hermano, que nuestra confianza y nuestra seguridad esté siempre en Dios, que estemos formando nuestra propia historia y podamos contarla. Compartamos con otros lo bueno y lo real que Dios ha sido con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.